Hoy vamos a realizar un ejercicio de equilibrio químico. El enunciado nos dice, en un recipiente de 2 litros se introducen 4,90 gramos de óxido de cobre y se calientan hasta 1025 grados centígrados, alcanzándose el equilibrio que tenemos aquí en la pizarra. Si la presión total en el equilibrio es de 0,5 atmósferas, calcule los moles de oxígeno que se han formado y la cantidad de óxido de cobre que queda sin descomponer y las constantes K sub C y K sub P a esa temperatura. Lo primero que tenemos que darnos cuenta en este equilibrio es que se trata de un equilibrio heterogéneo, es decir, tenemos dos sustancias sólidas y una sustancia gaseosa. Para comenzar, hacemos la tabla de equilibrio en la que vamos a incluir moles iniciales, moles durante la reacción y moles en el equilibrio. Para ello, el problema no nos da los moles iniciales, sino que nos da 4,90 gramos de óxido de cobre. Por lo tanto, primero tendremos que pasarlo a moles para poder hacer la tabla, sabiendo que un mol de óxido de cobre son 79,5 gramos de óxido de cobre. De esta forma, obtenemos 0,062 moles de esta sustancia iniciales. De ahí podemos comenzar la tabla. Inicialmente no se introduce ninguna cantidad de óxido de dicobre ni de oxígeno. De óxido de cobre teníamos 4 moles, por lo tanto se gastan menos 4x. De óxido de dicobre tenemos 2 moles, por lo tanto se forman 2x. Y de oxígeno tenemos 1 mol, por lo tanto se forma x. Con las dos filas anteriores podemos obtener los moles en el equilibrio de cada una de estas sustancias. Para poder calcular cualquier aspecto que nos pregunte el ejercicio, necesitamos obtener previamente el valor de X. Para ello, tenemos que la presión total es 0,5 atmósferas. En este ejercicio tenemos un solo gas. ¿Esto qué quiere decir? Que la presión total será igual a la presión de oxígeno. Con esta presión de oxígeno y la ecuación de los gases ideales, podremos calcular los moles de oxígeno. La presión es 0,5, el volumen son los 2 litros que nos daba el ejercicio, los moles de oxígeno los queremos calcular, la constante de los gases ideales que vale 0,082 y la temperatura que son 1298 Kelvin. De aquí calcularemos los moles de oxígeno. Y obtenemos 9,39 por 10 elevado a menos 3. Estos moles de oxígeno, ¿cuáles son en la tabla? Pues X. Los moles de oxígeno que se han formado son X. Por lo tanto, este valor es igual a la X y es una de las cosas que nos preguntaba el ejercicio. Es decir, los moles de oxígeno que se han formado en el equilibrio. También tenemos que calcular los gramos de óxido de cobre que quedan sin descomponer. En la tabla, 0,062 menos 4x son los moles de estas sustancias que quedan sin descomponer. Si sustituimos aquí el valor de x, obtendremos esos moles y posteriormente los podremos pasar a gramos. Por lo tanto, 0,062 menos 4x, sustituimos el valor de la X que acabamos de calcular y obtenemos
0,024 moles de óxido de cobre sin descomponer. Estos moles los pasaremos a gramos y de ese modo obtendremos la cantidad que nos está preguntando el ejercicio. Para pasarlo a gramos utilizaremos la masa molar de esta sustancia, que es 79,5. Y así obtendremos 1,94 gramos de óxido de cobre sin descomponer. De esta forma ya tendremos terminado el apartado A. Para el apartado B nos preguntaban las constantes K sub C y K sub P. Podemos, por ejemplo, calcular primero K sub C, considerando que, como el oxígeno es la única sustancia gaseosa, K sub C será igual a la concentración de oxígeno. Esta concentración de oxígeno es los moles de oxígeno, es decir, el valor de X, entre el volumen. Sustituiremos el valor de X y así calcularemos K sub C. Que es 4,7 por 10 elevado a menos 3. Nos acordamos que K sub C se considera una cantidad adimensional y por lo tanto no le vamos a poner unidades. Para calcular la constante de equilibrio K sub P, tendremos también solamente en cuenta el oxígeno, por lo tanto K sub P es igual a la presión de oxígeno y resulta que esa presión de oxígeno ya la teníamos aquí. Por lo tanto, K sub P será 0,5. Y tampoco le ponemos unidades porque se vuelve a considerar una cantidad adimensional. De este modo ya hemos calculado K sub C y K sub P. Y si quisierais también podríais hacerlo de otra forma. Podríamos calcular primero K sub P y posteriormente haber calculado K sub C con la relación entre ambas constantes.